Buenas noches a todos buenas noches a todos los asistentes. Como ya han dicho mi compañero, ya el día de ayer, anteayer, han hablado sobre bacterias, hongos, así que hoy día vamos a ver lo de qué es parásitos y lo que es virus. Entonces, los parásitos van a clasificarse en cuatro grandes grupos. Esta es una clasificación más que nada didáctica, una clasificación, uy, mira, una clasificación más que nada didáctica porque si lo evaluamos desde el punto de vista de la biología y de la taxonomía, ¿no? Se nos complicaría las cosas. Pero acá lo que nosotros estamos acá para aprender es la microbiología, parasitología médica. Entonces, como mencionaba, hay cuatro grupos, que son los protozoos, los helmintos, que son los gusanos, los hemohistoparásitos, que son los parásitos que están en los tejidos o en la sangre, y por último, los artrópodos. Entonces, el primer grupo de estos, como digo, es los protozoos. ¿Qué son los protozoos? Esto seguro lo han visto en el colegio o en la academia lo han revisado, ¿no? Son estos organismos unicelulares que están diferentes, o sea, son un grupo diferente taxonómico a lo que son las bacterias, ¿no? Los protozoos son eucariotas, a diferencia de las bacterias que son procariotas. Y ahora, la clasificación que nosotros manejamos durante el año académico, digamos, es esta clasificación didáctica, donde dividimos a los protozoos de acuerdo si afectan al sistema gastrointestinal o si son de vida libre. Seguro alguna vez ustedes han escuchado en las noticias, no sé, eh, niñito, niñito se fue a nadar a la piscina tal que estaba contaminada y al mes se le detecta una ameba come cerebros. Seguro se han visto esa noticia de las amebas come cerebros, ¿no? Entonces, acá, ese de las amebas come cerebros está acá, en lo que son los protozoos de vida libre. Naegleria, Acantamueva y Balamutia, ¿ya? Luego tenemos los protozoos que sí o sí van a estar en un ser vivo. Por ejemplo, los rizópodos, o sea, los que se desplazan por medio de cilios o de flagelos, lo que son los flagelados cinquenetoplastos y los ciliados con el Balantillo coli. A ver, acá algunos parásitos que sí pueden recordar bastante, por ejemplo, ¿cuál es el protozoo más grande que afecta al ser humano? Es justamente el Balantillo coli. ¿Ya? También otro patógeno importante, por ejemplo, que es la tricomonosis vaginalis, que se ve en mujeres, ¿no? Acuérdense que la vaginosis, esta infección de la vaginosis que afecta a las damas, ¿no? Puede ser por bacterias, puede ser por hongos o puede ser por parásitos. Y por parásitos ahí tenemos a la trichomona vaginalis. El siguiente gran grupo, aparte de los protozoos, tenemos a lo que son los gusanos, y los gusanos se pueden clasificar en dos grandes subgrupos, de acuerdo a si son gusanos planos o si son gusanos cilíndricos. Entonces, en los gusanos planos tenemos a los que tienen forma de cinta y a los que tienen forma de hoja. Entre los que tienen forma de cinta, acá tenemos a la famosa Taenia solium, Taenia saginata, la cual vamos a hablar con más detalle más adelante. Tenemos también al Diphyllobodrium pacificum, ¿no? Que está en tu ceviche, ahí en ese pescado que no has cocinado bien. Tenemos al Echinococcus granulosus, que vamos a hablar más adelante, que se relaciona bastante a los perros, ¿no? A los perritos. También tenemos a la Hymenoplepis nana, también conocida como la tenia de la rata, y la diminuta, conocida como la tenia del hombre. De todas estas tenias, ¿ustedes saben cuál es la tenia más frecuente en el ser humano? No es la Solium, no es la Saginata, es la diminuta. ¿Ya? También tenemos a los tremátodos, tenemos acá la Fasciola, al Paragonimus, al Schistosoma. Acá también resalta bastante lo que es el Paragonimus. Incluso, este, ustedes tal vez cuando más adelante lleven la práctica clínica y venga un paciente que tenga, no sé, tos nocturna, sudoración, hemoptisis, ¿no? O sea, que tose sangre, ustedes tal vez piensen en una tuberculosis. Ya han visto la clase ayer, me parece. Piensen en una tuberculosis. Entonces le hacen los exámenes de la tuberculosis, pero todo le sale negativo. Otra opción, otro diagnóstico diferencial importante es este parásito, el Paragonimus, que produce una clínica similar a lo que es la tuberculosis. ¿Ya?
Entonces, estos son los gusanos planos. También tenemos a los gusanos cilíndricos. Y acá tenemos una mnemotecnia, ¿no? La mnemotecnia úsate o te usa, como quieras, úsate o te usa. Donde tenemos acá los seis los seis nematodos importantes. Las uncinarias, los estrongiloides, el ascaris, toxocara, trichuris, enteroides vermicularis, también conocida como los oxyurus. Y las uncinarias, también conocidas como anquilostinoideos, es representada por dos géneros, el ancilostoma y el nécator. Ya, más adelante hablamos más detalle con eso. Luego tenemos a los hemohistoparásitos. Acá también incluimos a las protozoos, a las amebas, los flagelados. Ahí tenemos a la leishmania, al trypanosoma. Y al coccidio tenemos al plasmodium, al toxoplasma y al sarcocistis. Luego los hemohistoparásitos también pueden ser los gusanos planos o los gusanos cilíndricos. Entre los gusanos planos tenemos al cestoe, lo que tiene forma de cinta, ¿no? Que son el Echinococcus, que lo vamos a ver más adelante. Y los trepados tenemos estos tres géneros. Por último, el que es más extenso, el grupo más extenso, tenemos a los artrópodos, que pueden ser tanto insectos o de la clase insecta, digo, o de la clase arácnida. Y acá tenemos a las moscas, por ejemplo, que es el orden Diptera. La mosca doméstica, que es la mosca que está ahorita en tu casa, a tu costado, en la mesa, en la cocina, ¿no? La Dermatobia hominis y la Cochlonia omnivorax. Estas moscas son las que ocasionan miasis, es decir, que van a afectar al ser humano. Por ejemplo, la Dermatobia hominis hace una miasis obligada, o sea que sí o sí tiene que afectar a un ser humano. En cambio, la Cochlonia hace una miasis facultativa, donde puede afectar a un ser, o sea, a un tejido orgánico pero ya muerto, o puede afectar a un tejido de un paciente o una persona o de un animal que está vivo todavía, ¿no? Tenemos a los chinches, al símex, que son los que son parásitos hematófagos, que lo vamos a encontrar en la ropa, en la sábana, en los muebles viejos, etcétera. Tenemos a los piojos, los pedículos humanos, a Petechiris pubis, a las pulgas, ¿no? Estas pulgas son aplanadas lateralmente, ustedes lo han visto, no sé, en su perrito, por ejemplo. El Ctenophallis, por ejemplo, el Pulis irritans, el Xenopsila y el Tunga penetrans. Luego tenemos a la clase Arachnida, donde tenemos al orden Acari, y tenemos ahí a dos, al Sarcoptes cavei y el Demodix folliculorum. Estos dos tienen la particularidad de ser muy pequeños, ¿no? Miden picómetros que solamente se puede apreciar con el microscopio. Tenemos a las garrapatas, las duras y las blandas. Las duras porque tienen un escudo dorsal, y las blandas cuando no cuentan con este escudo. Y las duras, acá tenemos tres tipos, acá para recordar, como siempre decimos, ¿no? Acá serían como que las vocales y acá las consonantes, ¿no? Las vocales en las blandas, A de Argas, O de Ornitodorus, O de Otobius, y las duras ya serían las consonantes en su mayoría, ¿no? Boophilus, Rhipicephalus y bueno, Ixodes también. Acá, ¿qué puede recordar? Por ejemplo, que el Rhipicephalus es la garrapata que está en el perro, ¿no? En sus mascotas, o el perro o el gato, Rhipicephalus sanguineus. Tenemos también las arañas de importancia médica, que solo son dos, ¿no? Las demás no son peligro para el ser humano, digamos. Tenemos a Loxoceles laeta y a la Troectus magnas. Y por último tenemos a los escorpiones, donde tenemos al Adruroides, que todavía sobre todo va a estar en la costa peruana, al Centruroides, que va a estar sobre todo en el norte del Perú, tipo Tumbes, al Tidius, que va a estar en la región oriental del Perú, o sea, en las zonas selváticas, tipo Iquitos, Loreto, por ahí, ahí van a estar. Y estos escorpiones, generalmente cuando pican a un adulto no producen algo serio, pero cuando atacan, digamos, a los extremos de la vida, dígase niños, bebés, dígase ancianos, ahí sí pueden llegar a producir una reacción sistémica, una reacción generalizada y pueden llegar a ser mortales. ¿Ok? Entonces, vamos a ver en los helmintos, vamos a ver a los gusanos cilíndricos, específicamente al Enterobius vermicularis. Vamos a hablar de ese parásito. Este parásito, también conocido como oxiuro, es el que va a producir la oxiurosis o la enterobiosis. Eh,
¿Dónde va a habitar el adulto? ¿Dónde va a habitar? Va a habitar en el ciego, en el intestino grueso. Va a habitar en el intestino grueso, sobre todo en el ciego y en las porciones adyacentes al colon ascendente. Entonces, ¿cómo es el ciclo biológico? El ciclo biológico, primero, va a haber un macho y una hembra. Acá resalta que hay un marcado dimorfismo sexual, ¿no? Por ejemplo, acá el macho es más chiquito, mide aproximadamente medio centímetro. En cambio, la hembra es más grande y mide 1 centímetro, casi el doble. Si ven también el extremo posterior de estos parásitos, ven que en el macho hay un extremo que es curvo y romo, ¿no? Termina en punta. En cambio, en la hembra va a ser un extremo recto y puntiagudo que casi como si fuera un alfiler. ¿Ya? Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando, digamos, el ciclo va a empezar ya dentro del colon. Dentro del colon va a haber un macho y una hembra. Se van a encontrar, se van a parear y la hembra adulta ya grávida va a salir, va a hacer todo el trayecto del colon hasta llegar, digamos, del colon transverso, el colon descendente, colon sigmoides, al recto, al ano. La hembra va a llegar al ano y ahí en la región perianal, sobre todo en las noches, es donde va a depositar los huevos. Va a depositar los huevos en la región perianal y también va a secretar una sustancia pegajosa para que estos huevos se queden ahí, ¿no? Adheridos a la región perianal. Luego esos huevos caen y pueden, estos huevos infectantes pueden encontrarse, ¿no? en la piel, ¿no? En la región perianal o en las ropas o incluso en el polvo. Y digamos, si la persona se rasca, porque esto produce prurito, se rasca y luego se introduce esta misma mano a la boca, entonces ahí empieza el ciclo de nuevo. O si toca, toca ropa contaminada con estos huevos y otra vez se lo lleva a la boca e ingresa otra vez el parásito, el huevo eclosiona, salen los adultos, se alojan en el colon, sobre todo en el ciego, y van a empezar todo el ciclo de nuevo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las características de estos parásitos? Me refiero a las características morfológicas. Bueno, en los adultos, como mencioné, tienen un dimorfismo sexual. Eh, Acá están, estos son los ejemplos de los parásitos. También, cuando ustedes lleven las clases en segundo año, ¿no? De parasitología, en el Instituto de Medicina Tropical en San Marcos, ahí por la Puerta 7, también les van a enseñar muestras en fresco de cómo son estos parásitos, ¿no? Lo van a ver ahí en vivo y en directo. Entonces, ¿cómo ven cómo son? Son de medio centímetro a 1 centímetro, son cilíndricos porque son nemátodos y tienen, la punta va a ser, ¿no? Afilada y va a ser curva o recta dependiendo de su sexo. Los huevos ¿cómo son? Tienen una forma de D, ¿no? Acá vemos un lado plano y acá una curva. Esa es la forma de D, un lado plano y una forma cóncava. Estos son los huevos de Enterobius. Ahora, esta foto, por ejemplo, es algo que se va a ver en el que se llama el test de Graham. El test de Graham es este examen diagnóstico donde se va a usar una cinta adhesiva en la región perianal para detectar los huevos. Y los ponen luego esto en un frotis y con un microscopio llegan a ver esto y hacen el diagnóstico. Como mencioné, esto es gracias a que la hembra en la noche, sobre todo, sale por el ano y deposita los huevos, los pega con una sustancia especial y ahí los deja. Entonces, ¿qué clínica va a producir? Los enteroides vermiculares sobre todo van a afectar a los niños, no tanto a los adultos. Y en ellos va a producir un síntomas leves o asintomáticos si no hay muchos parásitos, pero si es que hay muchos parásitos, entonces el niño va a sentir, sobre todo en la noche, un prurito anal, le va a picar. También como van a estar en el intestino, pueden ahí multiplicarse, obstruir parte del tubo digestivo y producir náuseas, vómitos. También pueden producir bruxismo. ¿Qué es bruxismo? El, el rechinar de los dientes, ¿no? Cuando golpean los dientes contra la arcada superior con la arcada inferior. Esto se produce por la ansiedad, porque los niños no pueden dormir bien por la noche, porque están que se rascan hasta que les molesta. Entonces estos niños también pueden presentar con bruxismo. Y algunos casos, los parásitos, sobre todo en las mujeres, ¿no? Como están ahí en la región perianal y ahí nomás cerca está la región genital,
pueden afectar esas zonas, la vulva, la vagina, y producir también ahí problemas, producir ahí también enfermedad. ¿Ok? Entonces, esto respecto a los enterobius. Luego vamos a ver a la Taenia solium y a la Taenia saginata, ¿no? Seguro que esto habían escuchado bastante antes de ingresar incluso. ¿Qué podemos decir de estos parásitos? En las generalidades, que su hospedero definitivo va a ser el humano, pero ¿en qué parte del humano? En el intestino delgado, sobre todo en la segunda porción que vendría a ser el yeyuno. Recuerden que el intestino delgado tiene un duodeno, tiene un yeyuno y tiene un ilion. Ellos van a estar en el yeyuno. ¿Y cuál va a ser su hospedero intermediario? O sea, antes de afectar al ser humano, depende. Si la especie es solio, es el cerdo. Si la especie es saginata, es la vaca. ¿Ya? Entonces, estas tenias pueden producir dos enfermedades que son muy distintas. Uno es la teniosis y otra es la cisticercosis. Ya. Entonces, ¿cómo va a ser acá el problema? Veamos, por ejemplo, este gráfico. En este gráfico pues, van a ver que acá va a estar los hospederos intermediarios, llámese la vaca, llámese el cerdo, y estos hospederos intermediarios van a botar en sus heces huevos. O sea, la infección puede ser por dos formas, ¿no? Por dos tipos. Uno, que tengan en su tejido, tengan la larva, también conocida como cisticerco, o que en sus heces produzcan huevos, hagan los huevos, y una persona que está ahí cercana no se da cuenta, tiene mala higiene, toca esas heces y se los lleva eh, a la boca, lo ingiere, ¿no? Entonces, digamos, en el primer caso, caso uno, donde está el chancho, se lo comen, el chancho tenía un cisticerco en su tejido muscular, las personas no cocieron bien esa carne, se lo comen. Entonces, el cisticerco, que es la larva, cuando llega al ser humano, va a eclosionar y va a producir, pues, un individuo adulto que se va a alojar en el ayuno. Y en el segundo caso, donde acá sea por medio de los huevos, de las heces, que esto llegue al ser humano, este huevo va a eclosionar y se va a convertir en cisticerco. Y este cisticerco se va a alojar en el tejido del ser humano, en el tejido muscular, por ejemplo, del ser humano. Pero, además del tejido muscular, puede afectar cualquier órgano. Puede estar en el cerebro, puede estar en los ojos, puede estar en los pulmones, en la médula espinal, puede estar en cualquier parte. Entonces, conclusión, si es que ingerimos los cisticercos, que son las larvas que están en el tejido de los animales, por comida que no ha sido bien cocida, vamos a adquirir una teniosis. Una teniosis generalmente es asintomático, pero si hay mucho parásito, puede haber un dolor abdominal, puede haber una anorexia, pérdida de peso, ¿no? Porque el parásito te va a quitar todos los nutrientes, te lo va a robar. Puede haber náuseas, vómitos, sobre todo cuando hay muchos parásitos y te van a obstruir el intestino. Entonces, como no te destruyen el intestino, el alimento no puede pasar, se regresa para arriba, ¿no? Náuseas y vómitos. Esa es una enfermedad. El segundo es cuando ingiere los huevos, que te van a producir la cisticercosis. Esto, ojo, solo se da en Taenia solium, o sea, con el cerdo. El cerdo, huevos, heces, ingresan por la vía oral y te producen esta enfermedad. Estos cisticercos se pueden acumular en cualquier tejido, como lo que están acá en esta lista, pero, lo principal es en el cerebro. Eso es lo que se le llama la neurocisticercosis. Incluso si alguna vez nos preguntan, ¿cuál es la causa más frecuente de convulsiones en un paciente joven en Perú? ¿Cuál es la causa más frecuente? Este parásito, la Taenia solium, la enfermedad cisticercosis. ¿Ok? Entonces, una vez explicado esto, vamos a ver la morfología. ¿Cómo es, por ejemplo, el huevo? El huevo que no va a producir cisticercosis. No hay diferencia, no podemos diferenciar el huevo de si es Solium saginata, solamente podemos decir que es Taenia sp, ¿ya? Entonces, ¿cómo es este huevo? Es de color café, ¿se dan cuenta? Tiene una doble membrana, membrana uno y tiene membrana 2.
es una forma redonda, ovalada, y es el que va a tener al embrión que luego se va a convertir en larva, ¿no? También tenemos, bueno, acá no está la larva, pero acá tenemos al individuo adulto. Acá tenemos al individuo adulto. Esta es una foto del mismo Instituto de Medicina Tropical, donde vemos el excólex y todo lo que es su cuello y su cuerpo. Acá vemos una parte de su cuerpo, que son los proglótides. Los proglótides van a caracterizarse por las ramas uterinas que se ven acá, esta zona un poco más oscura, que son las ramas uterinas. ¿Y por qué es importante identificar estas ramas uterinas? Porque estas ramas uterinas son diferentes en Taenia solium y Taenia saginata, porque estos dos parásitos también tienen una morfología muy diferente. Por ejemplo, acá veamos el escólex, que es como la cabeza, digamos, la cabeza del parásito. ¿Cómo es el escólex de la Taenia solium? Va a tener cuatro ventosas, que son estas de acá, ventosas, cuatro ventosas y un rostelo, que es un conjunto de ganchos, ¿no? 30 ganchos aproximadamente. En cambio, la tenia saginata sí va a tener cuatro ventosas, pero no va a tener ni un rostelo, no va a tener ni un gancho. Eso en cuanto al Scolex. Ahora, en el proglótide, como le digo que es parte del cuerpo, también hay una diferencia, porque la saginata va a tener más de 12 ramas uterinas. En cambio, la solium por proglótide va a tener menos de 12 ramas uterinas. Y también hay otra diferencia, ¿no? Como que la saginata suele ser un individuo más grande, que aproximadamente 10 metros ahí en el intestino. El solium, 5 metros, ¿no? A lo mucho, la mitad de lo que va a medir la saginata. Eh, También la saginata suele estar sola, son un solo individuo, por eso es que se le llama la solitaria. En cambio, la Taenia solium suele estar en varios individuos, con varios individuos. Am, Entonces, recuerda, ¿no? El ciclo biológico va a empezar con proglótidos o huevos, luego a larvas y cisticercos y adultos. Y de acuerdo al estadio, de acuerdo a la especie, va a producir dos enfermedades que son muy distintas. Tercero, vamos a ver al Echinococcus granulosus, que es parte de los hemohistoparásitos. En este caso, no es un parásito de la sangre, sino es un parásito que se va a alojar en los tejidos, ¿ya? Entonces, hablando solamente de Echinococcus, vamos a ver que hay cuatro Echinococcus, cuatro especies del género Echinococcus. ¿Cuáles son estas cuatro especies? Obviamente uno es la granulosus, otro es la multilocularis, otro es Bogeli y otro es el Oligartus. Pero el principal, el más frecuente y el que más se ve en la práctica clínica es justamente este de acá, el Echinococcus granulosus. Entonces, eh, cada especie de Echinococcus va a tener su propio hospedero definitivo, su propio hospedero intermediario. Y específicamente en el Granulosus vamos a ver que el hospedero definitivo va a ser el perro. Y los hospederos intermediarios van a ser la oveja, el caballo, la vaca, el cerdo, principalmente entre otros animales. ¿Y cómo se llama la enfermedad que produce el Echinococcus? Es la hidatidosis. Ya, entonces, eh, ¿cómo va a empezar esta enfermedad? Digamos, el, 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 el parásito adulto va a estar en el intestino, en el intestino delgado del hospedero definitivo, por ejemplo, el perro. Acá el parásito adulto va a estar en el intestino delgado de este perro. Este perro en sus heces va a liberar huevos. Estos huevos van a ser la forma infectante. Por ejemplo, este perro en el campo, en una zona rural, va a hacer sus heces en la hierba. Luego va a venir un animal herbívoro, llámese la oveja, llámese el caballo, llámese la vaca, y va a ingerir la hierba. Y sin darse cuenta, este animal herbívoro va a adquirir pues el huevo. El huevo que dentro de esta oveja se va a convertir en larva y, luego de la larva va a llegar al estadio adulto. Eso es lo habitual, ¿no? Pero de forma accidental, en vez de que esto llegue a la oveja, va a llegar al ser humano. De nuevo, por la higiene, sobre todo en zonas rurales, el huevo del Echinococcus que libera este perro
va a llegar al ser humano que lo va a ingerir vía oral. Entonces, ahí en la forma oral se va a formar una larva o un idátide. ¿Cuál es la larva del idátide? Esta es la larva, este es el idátide que va a ingresar al ser humano. Pero esta larva, este idátide, no va a llegar al estadio adulto, se va a quedar ahí nomás en larva idátide. Ahora revisemos más a fondo las partes de esta larva. Primero va a tener una capa germinativa, que es esta capa marrón, donde van a nacer vesículas hijas que van a contener protoscólex. Digamos que estos son como que parásitos en potencia. Esta es la capa germinativa. Luego va a seguir una capa que es la capa laminar, también conocida, que es esto verde, que también es conocido como capa hialina o capa cuticular o capa anista. Y por último va a haber una tercera capa, que es la capa adventicia. La capa adventicia no es parte del parásito, sino que es lo que le produce la persona. Lo produce el sistema inmune de la persona, que es un conjunto de fibroblastos, monocitos, eosinófilos, o sea, de células inflamatorias que van a rodear a este idátide, esta larva. Pero si nosotros sumamos a la larva o al idátide más la capa adventicia, que es esta reacción inflamatoria, vamos a tener lo que es un quiste, un quiste. Y si nosotros vemos el interior de esta irátide y vemos las vesículas, vemos el escólex, los protexcólex, esto de acá, que está contenido en el líquido idático, se llama arenilla iratídica, que lo van a ver en el laboratorio más adelante, en el microscopio van a ver todo esto. Van a ver al adulto, van a ver la arenilla iratídica. Entonces, este quiste, ¿qué enfermedades puede producir? Generalmente es asintomático, porque este quiste va a demorar en crecer muchos años, 20 a 30 años, 50 años va a estar creciendo y va a estar chiquito, entonces no va a producir ni una clínica. Pero luego de esos 20, 30, 40, 50 años va a producir una enfermedad dependiendo de qué lugar esté. Entonces, ¿cuál es el principal lugar donde va a estar este quiste? Es en el hígado. Y en el hígado va a producir una hepatomegalia, ¿no? Con la semiología ustedes van a aprender más adelante cómo detectar una hepatomegalia. También va a haber un dolor en el hipocondrio derecho, ¿no? Reconoce las nueve regiones del abdomen en el hipocondrio derecho. Va a haber también náuseas, va a haber vómitos, puede haber clínica de ictericia, por ejemplo, una ictericia hepática. Y si es que este quiste que está en el hígado se llega a romper y se libera todo su contenido, va a haber una reacción anafiláctica, es decir, una alergia, donde el paciente puede entrar en shock. Ahora, esto es importante porque ¿cómo se va a tratar a esta enfermedad? Con una cirugía. Acá ven la mano del cirujano, ¿no? Con sus guantes, porque esto ha hecho una cirugía al hígado, ha ingresado al hígado y ha extraído este quiste. Pero esta extracción tiene que ser con sumo cuidado, porque ¿qué pasa si se hace un huequito, se rompe, se libera todo el líquido, toda la arenilla? Va a producir una reacción anafiláctica, una emergencia, el paciente se puede morir. Entonces, si bien, como mencioné, el hígado, la forma más frecuente, puede estar en cualquier otro tejido, en las formas extrahepáticas. Y de las formas extrahepáticas, ¿cuál es la forma más frecuente? La pulmonar. ¿Ok? Entonces, la segunda localización más frecuente es la pulmonar, donde va a producir dolor torácico, tos, disnea, hemoptisis. Y acá, de igual manera, el tratamiento es quirúrgico. Y también se tiene que tener cuidado debido, ¿no? De no generar una reacción anafiláctica. Ok, entonces, terminado esta parte de parásitos, vamos a ver lo que son los virus. Los virus son, digamos, parásitos intracelulares obligados que son sumamente minúsculos, ¿no? Van a medir de 20 a 300 nanómetros. Y también acá hay que recordar cuál es la diferencia de un virus y un virión, donde el virus es una forma activa, digamos que está en forma intracelular,
que se está replicando, que se está formando. En cambio, un virión es cuando el virus está fuera de la célula, entonces ahí está en una forma inactiva. ¿Por qué? Porque el virus es un parásito obligado, o sea, si no está dentro de la célula no hace nada, no sirve. Entonces, cuando está fuera de la célula se llama virión, que es la forma inactiva. Ahora, los virus en general pueden tener diferentes formas y, por ejemplo, pueden tener un núcleo, siempre tienen un núcleo, ¿no? El núcleo puede ser de ARN o puede ser de ADN. Por ejemplo, ADN es el núcleo de ADN, por ejemplo, es un hepatitis B. ARN sería, por ejemplo, el COVID, el famoso COVID es ARN. Tenemos un núcleo, luego tenemos que este núcleo va a estar cubierto de una cápside, que es material proteico, y juntos van a formar el nucleocápside, ¿no? Pues si a este nucleocápside le sumamos una envoltura, que es una estructura formada por glicoproteínas, o sea, de glúcidos, de carbohidratos y de proteínas, vamos a tener virus que van a tener una protección adicional, ¿no? Tenemos ahí virus con envoltura, tenemos virus sin envoltura. Ahora, la clasificación de los virus es bastante extensa, bastante compleja, por eso es que no la puse en estas diapositivas, porque iba a ser bastante engorroso para un introductorio, pero lo importante es que se lleven las diferencias y la estructura de estos virus. Ahora, estos virus pueden tener una forma icosaédrica, ¿no? Una forma de polígono, pueden tener una forma tipo bacteriófago, seguro se recuerdan estas clases de su academia, también enseñan eso. Ahora, también vamos a ver los principales tipos de virus para esta parte de patología. Tenemos a los virus de la hepatitis, que van a ser cinco virus, del A a la E. Incluso también hay un hepatitis F, pero no es muy común, por lo cual no lo he incluido. Y acá lo hemos agrupado en dos grupos, ¿no? El A y el E y el B, C, D. La hepatitis A y E se van a caracterizar porque va a ingresar por vía oral fecal. En cambio, el B, C y D va a ingresar por una vía parenteral, es decir, una vía intravenosa, por ejemplo, mediante una transfusión sanguínea donde no se haya tenido cuidado en dosar, en descartar que haya presencia de este virus, o también en personas que se meten drogas, ¿no? Se meten drogas, se inyectan drogas, entonces ahí también puede ingresar el virus parenteral, o una vía sexual. Entonces, si nos dicen, por ejemplo, ¿cuál es el virus de la hepatitis que afecta a las embarazadas? Es el E de embarazadas. ¿Cuál es el virus el virus que produce una enfermedad transitoria, sin mayor repercusión, autolimitada? Es el A. Si nos dicen cuál es el virus de hepatitis que nos puede producir con mayor frecuencia un CHP, que es un carcinoma, un carcinoma hepatocelular, o cirrosis, tenemos al virus B y al virus C. El virus D es un virus que siempre, siempre, siempre va a ir de la mano del virus B, porque para su ciclo vital, digamos, su ciclo vital, digamos, va a necesitar ciertas enzimas que genera el hepatitis B para completar su estructura. Entonces, siempre va a haber una coinfección de B y el D. El D no puede estar solo. De acá también tenemos el dato del periodo de incubación, es decir, cuánto tiempo pasa desde que el virus ingresa hasta que genera una enfermedad clínicamente visible. Acá, como mencioné, no hay cronicidad en el A, tampoco hay cronicidad en el E. Lo que sí hay cronicidad es en el B, C y D, sobre todo en el B y el C. El A y el E no van a producir enfermedades asociadas, no van a producir cáncer. En cambio, el B, C, D sí lo pueden producir. ¿Ok? Entonces, en manifestaciones clínicas, el A y el E pueden iniciar de forma sintomática y luego producir una clínica leve, ¿no? Una fiebre leve, un malestar. Pueden llegar a anorexia, náuseas, vómitos y luego autorresolverse, cuidarse por sí solos. Pero también es posible que estas enfermedades avancen y sobre todo si son del tipo BCD, ya van a producir una enfermedad en el hígado. Ya mencioné hepatomegalia sensible, es decir, que el hígado esté agrandado y que sea doloroso a la palpación.
que haya justamente dolor en el cuadrante superior derecho o hipocondrio derecho. Incluso en el BCD, que puede llegar a una insuficiencia hepática, una cirrosis, con los consiguientes estigmas hepáticos. Los estigmas hepáticos, bueno, se incluyen a las telangiectasias, a la ictericia, eh, pueden llevar incluso a la muerte por la insuficiencia hepática. Recuerden que el hígado es como que el laboratorio del cuerpo y sin hígado no pueden, no hay los procesos vitales que normalmente hay, los procesos metabólicos que normalmente debería haber. Entonces, cuando hay esta enfermedad por el B y el C, el hígado va a ingresar a una fase de hepatitis, luego va a llegar a una fase de fibrosis y por último ya llega a la cirrosis, que puede ser terminal y requerir de un trasplante o requeriría de medidas paliativas para el paciente. Eso en cuanto al virus de la hepatitis. Ahora tenemos al virus del Epstein-Barr, que va a producir la famosa enfermedad del beso, también conocida como la mononucleosis infecciosa. Este Epstein-Barr va a estar afectando aproximadamente al 90-95% de los adultos. Sin embargo, no todos los adultos van a producir la enfermedad. Esto se puede afectar porque justamente este virus está en la saliva, entonces puede afectarse mediante los besos. También cuando los padres tienen esta costumbre que no es tan sana, que no es tan higiénica, de besar a los bebés, besar a los niños, también les pueden ir transmitiendo este virus. Entonces, este virus es parte de los virus de herpes humano. El virus del herpes humano tiene varios tipos, ¿no? Uno, 2, 3, 4, 5, 6, etcétera. El uno y el 2, por ejemplo, tenemos a los virus herpes simple y en el 4 tenemos a lo que es el Epstein-Barr, que va a producir, como mencioné, la mononucleosis infecciosa. Entonces, clínicamente, este parásito puede estar latente y nunca manifestarse, pero cuando se manifiesta, sobre todo en pacientes que tienen una inmunidad débil, por ejemplo, eh, los pacientes inmunocomprometidos, pueden llegar a desarrollar esplenomegalia, que es así como en la hepatomegalia, que se agranda el hígado, también se puede agrandar el vaso. Eso es lo que se llama esplenomegalia. También tenemos lo que es la fiebre, la fatiga, el malestar general. Y acá, como vemos en los niños, también puede haber faringitis, amigdalitis, ¿no? Las amígdalas acá, las amígdalas, las tonsilas se ven de color rojo e incluso acá se ven purulento, ¿ya? Eso es lo que son las faringitis, amigdalitis. También pueden haber petequias palatinas acá en el paladar duro o en el paladar blando. Pueden haber estas como manchitas, productos de hemorragias o inflamación de los pequeños vasos. Son manchitas planas menores a 1 centímetro. También puede haber linfadenopatías cervicales bilaterales, sobre todo las de tipo posterior, ¿no? Que son palpables en el examen físico y que si es que se llegan a ser muy grandes, pueden incluso producir una obstrucción de la vía aérea, ¿no? Este paciente puede tener disnea, va a tener obstrucción respiratoria, si es que estos ganglios crecen demasiado. También puede haber un dolor abdominal, hepatomegalia, ictericia, sobre todo cuando se produce una hepatitis, porque este hígado puede llegar también a afectar al hígado con el consiguiente aumento, no sé, de ACT, de ALT, que son las enzimas hepáticas que nos indican del daño al hígado. Y en el frotis sanguíneo, este es un frotis sanguíneo, ¿no? O sea que una gota de sangre, sacan una gota de sangre y lo ponen en una lámina y lo evalúan al microscopio. Puede verse linfocitos de forma atípica. Estos linfocitos de forma atípica no van a tener su morfología normal, sino que van a tener una Mañana hacen morfología esto, similar. pongo, entro en clase de inglés y hacemos. Ah, ya, más tarde. Sí, Su micro está prendido. Entonces, los linfocitos, como mencioné, pueden tener una forma atípica que van a recordar a lo que son monocitos. Entonces, es justamente por eso que esta enfermedad se llama la mononucleosis infecciosa, porque en el flujo sanguíneo van a haber linfocitos atípicos que no van a recordar monocitos, pero que no son monocitos, sino que por producto del virus han tenido un cambio en su morfología. Entonces, esto es todo lo que venía a presentar hoy. Espero que les haya servido de ayuda, a menos una orientación general de lo que le va a venir, ¿no? Más adelante en lo que es parasitología, en lo que es microbiología.
Espero que les haya ayudado y puedan luego profundizar a fondo los temas. Muchas gracias. Bien, ok, ok. Bien, buenas noches chicos, Carlos, a todos. Para continuar con las exposiciones de hoy, yo les voy a hablar sobre enfermedades infecciosas, también les voy a hablar sobre los virus y parásitos, en, acorde a lo que expuso hace un momento mi compañero Sebastián Lima. Entonces, nada, vamos a tratar de hacerlo rápido. Primero quería dar algunas generalidades respecto a la patogenia microbiana, ¿no? Eh, Resulta que, bueno, nosotros, hay que entender por eso primero, para ello primero, que existe en el cuerpo humano una microbiota, ¿no? Conformada por microorganismos, bacterias, incluso hongos, ¿no? Que pueden llegar a ser comensales, pero eh, esta puede influir incluso en, en la defensa que tiene nuestro organismo, ¿no? Y tal es su importancia que se expresa incluso numéricamente, porque la cantidad de células que conforman la microbiota es 10 veces mayor a la de, por ejemplo, la del humano, ¿no? La del mismo organismo. Hay algunos gérmenes que son normalmente comensales, por ejemplo la cándida, ¿no? Pero que a la hora de que existen inmunodeficiencias pueden provocar infecciones, ¿no? Y también hay que resaltar que algunos microorganismos de todas formas son patógenos, es decir, no son ni comensales y su presencia puede desencadenar una enfermedad en la persona, ¿no? Una infección. También hay que mencionar que el huésped, el humano, tiene sus barreras y estas también pueden ser penetradas, ¿no? Eh, una fundamental es la piel, que bueno, tiene su capa queratinizada, ácidos grasos y un pH bajo, que va a inhibir va a mantener en orden la microbiota que existe en la piel, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, algunos microorganismos pueden aprovechar que la piel está dañada, reseca o con alguna herida para realizar la infección o simplemente hacer una ruptura directa, ¿no? Como el estronfiloides, por ejemplo, ¿no? En el caso del tracto gastrointestinal, bueno, tenemos el ácido clorhídrico, la bilis, las defensinas, inmunoglobulina, entre otros, las enzimas, ¿no? Pancreáticas y de todo el tracto digestivo, también protegen al organismo porque van a matar a estos microorganismos a los patógenos, ¿no? Sobre todo. Pero cuando la función está alterada o se usan antibióticos, por ejemplo, de amplio espectro, también se puede alterar la microbiota que vive acá y que también es una forma de defensa que tenemos, ¿no? Ante estos patógenos. También, bueno, en el aparato respiratorio tenemos la actividad ciliar, nuevamente una capa de moco, de pepsinas, inmunoglobulina A, los macrófagos, y esta también se puede ver alterada, por ejemplo, cuando el tabaco altera la actividad ciliar y por tanto el aclaramiento mucociliar y facilita que también haya más infecciones. Y también la ineficacia de los macrófagos, ¿no? Por ejemplo, los macrófagos cuando no pueden eliminar a los virus de tuberculosis y más bien se genera una infección crónica, ¿no? A su vez, bueno, en el tracto gastrointestinal también tenemos por ejemplo, el continuo flujo de orina es protector y también la presencia de una microbiota específica, por ejemplo, los lactobacillus que disminuyen el pH, ¿no? Y esto evita la proliferación bacteriana o incluso de otros microorganismos. Y bueno, algunos, algunos factores pueden alterar estas defensas, estas barreras, como son la atonía vesical, la obstrucción del flujo, también el uso de antibióticos normalmente, ¿no? Igualmente en la transmisión vertical, bueno, acá podemos hablar de tres momentos donde se puede dar esta transmisión, ¿no? Vertical. Por ejemplo, la placentaria fetal, es decir, en el embarazo, ¿no? A través, cuando la madre puede infectarse con un germen y este afectar al niño, ¿no? Porque justamente hay una circulación placentaria fetal. Y es el caso, por ejemplo, de la rubiola, que en el primer trimestre tiene daños que pueden ser muy graves, pero en el tercer trimestre los daños son menores, ¿no? En el caso del el momento del parto, si la mamá, por ejemplo, está infectada con gonococo o con clamidia, también esto puede afectar al recién nacido. Y postnatal, bueno, también en el caso de la lactancia, algunos virus
están presentes en la leche materna, por ejemplo, ¿no? El citomegalovirus, el VIH o el virus de la hepatitis B. Eh, y bueno, hay que recordar que los microorganismos también tienden a diseminarse gracias a que tienen un tropismo. Y por ejemplo, es por eso que algunos virus prefieren infectar ciertos tipos de tejidos. Por ejemplo, el virus del VIH tiene, ¿no?, sus glicoproteína 41, la GP120, que tienen sus receptores específicos, ¿no? El CD4, el CXCR4, y eso va a hacer que justamente infecte a estos linfocitos helper, ¿no? Y eso es justamente el tropismo, ¿no? A esto hay que sumarle a otros factores, como son la magnitud a la cual se ha expuesto el individuo, por ejemplo, si se ha expuesto en el caso de una bacteria, ¿no? A unas cuantas nomás, o si se ha expuesto a toda una colonia, ¿no? También la cantidad sí es importante. Igual la virulencia de algunos microorganismos, por más pequeña que haya sido su cantidad a la cual se ha expuesto, es suficiente para causar una enfermedad y pueden ser agresivos, ¿no? O también la respuesta inmune que puede tener el individuo, ¿no? Ya sea, tal vez tiene más predominancia por una respuesta humoral o una celular. Esos factores también son muy importantes a la hora de cómo el individuo reacciona ante las infecciones, ¿no? En general. Eh, y bueno, hay que recordar que el germen como tal necesita tener una vía de entrada y también tiene sus estrategias de salida. Las vías de entrada básicamente nos referimos a las vías, cómo se transmite, ¿no? Por ejemplo, algunos gérmenes entran por vía respiratoria, ¿no? Y para ellos son importantes los aerosoles, ¿no? O también a través de la vía sexual, de la vía fecal oral, ¿no? Otros, también hay que tener en cuenta que algunos animales, algunas enfermedades se pasan a través de los animales hacia las personas, ¿no? Y eso es la zoonosis. Y también que hay vectores que pueden transmitir, o bueno, que pueden más bien llevar la enfermedad, ¿no? Ya sean vectores mecánicos o vectores biológicos, ¿no? Dependiendo de la interacción que tiene el vector con el microorganismo que se está transmitiendo, ¿no? Si solo es llevado mecánicamente o también cumple un ciclo en el vector, ¿no? Como el caso de la malaria. Bueno, y también hay que tener en cuenta que hay una interacción del anfitrión, es decir, del huésped, del individuo, con el patógeno, ¿no? Eh, el anfitrión tiene sus defensas, ya sea un sistema inmune innato o adaptativo, aunque en algunos casos el germen es capaz de evadir esas defensas, ¿no? Puede también permanecer en latencia, como es el caso del virus de Epstein-Barr, que vamos a ver ahora. Y también tiene múltiples mecanismos realmente con los cuales puede evadir el sistema inmune. También la respuesta ante el organismo que acaba de infectar puede, claro, puede ser una forma de querer exterminar este organismo o defenderse de él, pero a la vez esta misma respuesta inmune puede destruir las células que están infectadas, por ejemplo, por un virus, ¿no? Puede ser incluso más dañina que la misma infección como tal, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de la infección por el coronavirus que hemos visto. Eh, Desencadenar una respuesta inmune muy fuerte en algunos pacientes, ¿no? Y eso, ese es un ejemplo del efecto nocivo que también puede tener una respuesta inmune no mejor controlada, no controlada de la mejor forma, ¿no? Eh, Bien, y también hay que tener en cuenta que las infecciones pueden, bueno, tienen un comportamiento diferente también en el caso de inmunodepresión. Y obviamente, si hay inmunodepresión, pues lo más probable es que se complique aquella infección, ¿no? Por ejemplo, si es que hay pocas globulinas, o si hay poco complemento, si hay poco neutrófilos, o si hay una alteración de los linfocitos T, ¿no? Que, por ejemplo, facilitaría que haya más patógenos intracelulares, ¿no? O en el caso de inmunodeficiencias adquiridas, como es el caso del VIH, va a ser posible de que haya más infecciones en el individuo que lo padece, ¿no? Cuando hablábamos de que el patógeno tiene múltiples formas de evadir la respuesta inmune, estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando hay algunos parásitos, ¿no? Por ejemplo, ese es un problema
mastigote de Leishmania, es capaz de inhibir la fusión del fagosoma con el lisosoma y de esa manera no es exterminado una vez que está dentro del fagosoma y más bien le es útil, ¿no? O en el caso de la TB también algunos microorganismos son en sí capaces de evadir, de escaparse de este fagosoma. Otros microorganismos, generalmente virus, bueno, los virus, ya saben, acaban de explicar que tienen un material genético, ya sea ARN o ADN, y bueno, como es una información, esta información también puede tener diversos efectos en la célula, ¿no? Puede traducir señales e incluso causar la muerte celular. También puede inhibir la presentación de antígenos. Algunos virus pueden simplemente dejar su material genético y estar en la célula, ¿no? Y permanecer en latencia un buen tiempo hasta que en un momento se reactiva. Otros gérmenes son capaces de cambiar su estructura superficial a fin de que no sean reconocidas, ¿no? Entonces hay diferentes formas que el microorganismo evade la respuesta inmune. Y bueno, empezando con las infecciones víricas, eh, básicamente desde un punto de vista tal vez patológico, estas infecciones podrían ser transitorias, pasajeras, agudas, ¿no? O podrían ser crónicas, y hay que tener una especial atención también en aquellas que son transformantes, ¿no? Que causan transformación celular. Transitorias, como ya mencionamos, son las pasajeras, son las agudas. Normalmente hay una eliminación eficaz por parte del sistema inmune y bueno, generalmente también pueden los mismos microorganismos que dan una infección transitoria, pueden a veces cambiar, ¿no? Hacer unas pequeñas mutaciones que les va a permitir seguir infectando después, pero luego va a poder seguir siendo eliminado, ¿no? De forma eficaz. Algunos ejemplos son el sarampión, la parotiditis, ¿no? Los resfríos, ¿no? En las infecciones crónicas, estas pueden ser latentes, pueden ser productivas. En el ejemplo de latentes tenemos al virus del herpes simple, varicela zoster, el megalovirus, que en un momento los vamos a ver. Y en las productivas tenemos al VIH y virus de hepatitis B, son ejemplos. Y aquellas infecciones que causan transformación celular, como dice su nombre, hacen un cambio en la célula y de hecho pueden hacer que ésta se malignice, es decir, pueden causar neoplasias, ¿no? Son eh, favorecedoras de que se genere un cáncer incluso, ¿no? Y ahí tenemos el ejemplo de Epstein-Barr. En las infecciones latentes, eh, bueno, en general podemos mencionar que el genoma vírico persiste sin... Es latente porque el genoma vírico persiste en la célula sin necesidad de que se esté produciendo más virus infecciosos, ¿no? Entonces está latente. Eh, y bueno, hay un momento en el que hay una reactivación, generalmente cuando las defensas bajan, y en ese momento es donde hay una diseminación del virus, ¿no? Según su tropismo, y también donde hay lesión tisular, ¿no? Por los mismos efectos que tiene el virus, ¿no? Incluso por la misma respuesta inmune. Empezamos con el virus del herpes simple, uno y 2. En el caso de estos virus del herpes simple, estos se replican básicamente en piel y mucosas, ¿no? Pero van a permanecer en latencia en las neuronas, específicamente en estas células nerviosas de los ganglios sensitivos, ¿no? Entonces, primero infectan, ¿no? Las células de la piel y luego, a través de las neuronas sensitivas, por un transporte axónico retrógrado, ¿no? Porque está yendo para este sentido, ¿no? Dirigiéndose al ganglio, llega hasta el ganglio sensitivo y se asiente ahí, y ahí se queda como una infección latente. Y luego, en un momento se va a reactivar, ¿no? Como ya dijimos, generalmente cuando las defensas bajan. En la clínica vamos a ver lesiones vesiculares. Los virus del herpes simple se caracterizan por lesiones vesiculares. Vesículas son, ¿no? Son más pequeñas que las ampollas, ¿no? Unas lesiones dérmicas elevadas, ¿no? Con un contenido más o menos líquido. Y generalmente se acompaña de dolor, ¿no? Y a veces se ulceran, ¿no? Cuando, bueno, estallan, se puede decir, ¿no? Entonces, algunas expresiones clínicas de estos virus
de la infección por estos virus es, por ejemplo, la gingivoestomatitis herpética, ¿no? Que se ve, que es más, como se ve, ¿no? Afecta la gingiva y, bueno, y la boca, ¿no? Y se relaciona más con el virus del herpes simple 1. En el caso del virus herpes simple 2, más provoca estas lesiones vesiculares a nivel genital, ¿no? Entonces acá ya tenemos una diferencia. El uno es tal vez más provoca la gingivostomatitis, mientras que el 2 más provoca lesiones vesiculares en la zona genital, ¿no? Otras lesiones que provocan son, por ejemplo, la queratoconjuntivitis herpética. Esto se asocia más al virus herpes simple 1 y se ve como una lesión dendrítica, no sé si lo es como una lesión dendrítica, ¿no? Que está afectando la córnea, la conjuntiva también de la persona, ¿no? También tenemos una encefalitis temporofrontal, ¿no? Y es que este virus, si bien es cierto, se replica en piel y de ahí permanece en los ganglios y luego se puede reactivar, eh, puede tener tropismo por otras zonas, ¿no? Como estamos viendo acá, al ojo o acá también incluso en el encéfalo, sobre todo la zona temporal y frontal, ¿no? Y puede llegar a causar encefalitis. Y bueno, en la histopatología podemos resaltar las inclusiones tipo Cowdery A, por ejemplo, en este caso se trata de hepatocitos, ¿no? Son células poligonales, pero no se ven normal. De hecho, acá se pueden ver que hay estas inclusiones, ¿no? Con un halo claro alrededor, ¿no? En las células que son normalmente poligonales, en el caso de los hepatocitos, ¿no? Bien. Otro virus de infección latente es el virus de varicela zoster, eh, que causa la varicela zoster, pero bueno, en sí la infección aguda es la varicela, ¿no? Cuando la prima infección, y luego tenemos la reactivación, esa es la que recibe el nombre de herpes zóster. Y como ven, el mecanismo es el mismo. Se replica en piel y va a permanecer en latencia en los ganglios sensitivos, ¿no? Y ha llegado ahí a través de un transporte axónico retrógrado. Pero el virus que causa la varicela zoster eh, se puede transmitir vía aerosol, es decir, a través del aire, ¿no? Vía aerosoles. Y luego de ser, bueno, inhaladas también, se diseminan hematógenamente, o por vía hematógena, y luego de llegan a, bueno, a la piel, ¿no? A causar las lesiones vesiculares características de este grupo de virus. Y hace lo que ya dijimos, ¿no? Hace su infección latente y cuando las defensas bajas se reactiva. Pero acá tiene otra característica, ¿no? Que es el hecho de, eh, al reactivarse, generalmente afecta un dermatoma, ¿no? Cuando se reactiva, y ahí es donde recibe el nombre de herpes zóster, hace estas lesiones vesiculares, eso similar a las primeras, el virus herpes simple 1 y 2, pero son lesiones vesiculares que afectan un dermatoma y muchas veces incluso es unilateral, ¿no? Claro, puede ser bilateral, pero a veces incluso se ve que es unilateral, ¿no? Un dermatoma de un solo lado afectado, entonces, y son lesiones vesiculares y es muy doloroso, ¿no? A veces se describe como un dolor exquisito y entonces lo más probable es que se trate de un virus de la varicela, del herpes zóster, ¿no? Eh, Incluso alguna persona que de repente es anciana, ¿no? Que tiene su inmunodeficiencia, algún rasgo de inmunodeficiencia, ¿no? Entonces eso es lo característico de este virus. En la clínica podemos mencionar que, bueno, ya genera las lesiones vesiculares dolorosas, dermatomas, ¿no? Ese es el herpes zóster. También puede provocar neumonía intersticial, una encefalitis, una mielitis, ¿no? Porque estamos viendo que se queda en el tejido nervioso, ¿no? En los ganglios. Y bueno, incluso de ahí puede migrar y causar encefalitis, ¿no? Eh, o también incluso las vísceras, ¿no? Provocando lesiones viscerales. Esto sobre todo se ve en inmunodeprimidos. Y bueno, las lesiones, esta es una lámina de un ganglio sensitivo, ¿no? Tejido nervioso. Eh, Acá son neuronas, ¿no? Unipolares. Pero lo que acá resalta es esta lesión hemorrágica, ¿no? Que es causada en este caso por este virus de la varicela zoster. Y bueno, incluso podría llegar
a ser peor, ¿no? Causar una encefalitis, ¿no? Por ejemplo. Bien, vamos a hablar de citomegalovirus. Este virus, sí también está en este grupo, ¿no? De virus herpes humano, ¿no? VHH5, sería como que el número 5, ¿no? Y bueno, este virus ya, eh, eh, a diferencia de los anteriores, no tiene su latencia en las neuronas, sino que tiene su latencia en leucocitos, específicamente en el linfocito T y en los monocitos. Es decir, se va a quedar en estas células, ¿no? A hacer su latencia. Ahora, cuando vemos la infección por citomegalovirus, podemos enfocarlo en cómo es la infección en una persona inmunocompetente, en una persona inmunodeprimida y en lactantes en específico, porque también es un tema de importancia, ¿no? Cómo afecta el citomegalovirus a los lactantes. En el caso de una persona inmunocompetente, la infección por citomegalovirus debería ser asintomática o podría llegar a expresarse con un síndrome mononucleósico, pero no iría más allá, ¿no? Es decir, si una persona tiene sus defensas en estado adecuado, en sí no debería causar síntomas. O si es que causa un síntoma, da un síndrome mononucleósico que, bueno, podría llegar a ser fiebre, alguna adenopatía cervical, y bueno, si es que es más prolongada, una hepatosplenomegalia, pero luego debería autolimitarse, porque es una persona inmunocompetente. Este virus se caracteriza porque es un virus que, por ejemplo, en una persona con inmunodeficiencia adquirida en el VIH, cuando él va avanzando, ¿no? Desde los estadios de la infección por VIH, aparece la infección por citomegalovirus, ¿no? Es como que una infección oportunista. Y entonces, por eso es que la infección por citomegalovirus en inmunodeprimidos puede llegar a causar colitis, puede causar neumonitis, hepatitis, cororetinitis y, bueno, ¿no? Muchas otras, incluso, por ejemplo, una esofagitis, ¿no? Es capaz de causar muchas lesiones en un inmunodeprimido. Acá, por ejemplo, vemos una neumonitis por citomegalovirus. Acá reconocemos, ¿no? Que se trata de un alveolo, ¿no? La célula, tenemos los neumocitos tipo 1 que son más planos y los dos, bueno, se supone que son más abombados, pero no se distingue muy bien también porque acá ya está, bueno, vemos que está congestionado, ¿no? Que hay eritrocitos y acá vemos las células afectadas por el virus del citomegalovirus, ¿no? Vemos estas inclusiones de un color un tanto lila, con un halo claro alrededor, ¿no? Entonces, es la inclusión que le da este virus a las células que afecta, ¿no? Son, algo que me olvidé mencionar al inicio es que justamente los virus, al afectar intracelularmente, eh, dan bastantes inclusiones citoplasmáticas, ¿no? Como parte de cuando uno quiere reconocerlo en esta patología, las inclusiones citoplasmáticas son bien características de los virus, ¿no? Ya que tenemos, por ejemplo, en el caso del citomegalovirus, ¿no? Las inclusiones causadas por este virus bueno, en un alveolo, ¿no? Y bueno, en lactantes tenemos que realmente si el lactante es inmunocompetente, si está todo ok, por decirlo de alguna forma, no, debería ser asintomático en el 95% de los casos, pero incluso una parte de ellos puede llegar a desarrollar una enfermedad que se llama enfermedad de inclusión citomegálica, que es similar a una eritroblastosis fetal, ¿no? Incluso con anemia hemolítica, que puede matar al recién nacido o si es que sobrevive dejarlo con graves secuelas. Y entre sus diversas formas de afectar al recién nacido, bueno, causa, por ejemplo, calcificaciones periventriculares, ¿no? Acá tenemos en la autopsia de un recién nacido, podemos ver acá los ventrículos, ¿no? Y alrededor de una forma más clara, de un color más claro, no sé si se llega a distinguir, eh, vemos como algunas manchas más claras alrededor de los ventrículos que corresponde al calcio. Entonces, también puede llegarles a causar eso, ¿no? Calcificaciones periventriculares en los lactantes, ¿no? Y bueno, vamos a hablar del Epstein-Barr. El Epstein-Barr, como ven, ya no estamos en latencias, ahora vamos a hablar de los transformantes. El virus de Epstein-Barr es una
infección que puede transformar células, es decir, que puede promover que éstas se conviertan en neoplasias. Y bueno, nuevamente, al ser un virus, bueno, como parte de su familia, ¿no? De los herpes virus, eh, el Epstein-Barr también tiene su latencia, pero este virus hace su latencia en los linfocitos B, ¿no? Es decir, cuando infecta, permanece luego en los linfocitos B latente, ¿no? Y bueno, como ya mencionaron anteriormente, eh, el- la enfermedad causada por este virus se le conoce también como enfermedad del beso porque la transmisión eh, se da por vía, gracias a la saliva, está presente en la saliva y se transmite bastante por esto, ¿no? También se transmite a través de la sangre y de forma venérea, pero la transmisión por saliva es la que caracteriza a este virus, ¿no? Y por eso se le llama la enfermedad del beso. Y bueno, ¿cómo es su patogenia? Tenemos acá un virus de Epstein-Barr y ya sea a través de la saliva, ¿no? De la forma más común, llega a la orofaringe, ¿no? Y en sí, este virus puede replicarse, puede infectar a las células epiteliales de la orofaringe y nasofaringe, ¿no? Es decir, tiene un tropismo por las células epiteliales de esa zona, orofaringe y nasofaringe. Y bueno, luego va a migrar hacia los linfocitos B que están más cerca, ¿no? De la zona, entonces va hacia el tejido linfático que está más cerca, ¿no? Alrededor, y ahí tenemos pues las amígdalas, tenemos lo que es el anillo de Waldeyer, ¿no? Es por eso que afecta bastante a esta zona, incluso que produce adenopatías cervicales, ¿no? En específico se une al receptor CD21 del linfocito B, y ya sabemos que esa es la célula por la cual tiene tropismo, por lo cual se va a quedar acá en latencia. Pero la latencia de este virus tiene una característica. La latencia de este virus va a ser que va a estimular la proliferación de linfocitos B, por tanto, va a ser cada vez, la producción de linfocitos B se va a aumentar, hay una linfocitosis. Y como consecuencia de esta linfocitosis por linfocitos B, hay mayor producción de anticuerpos, pero esos anticuerpos son menos efectivos e incluso son inespecíficos. Son inefectivos en el sentido que no van a eliminar este virus de Epstein-Barr y son inespecíficos, ¿no? Y esos son los anticuerpos heterófilos, ¿no? Hay un incremento de estos anticuerpos heterófilos que permiten justamente su detección en el laboratorio, pero no van a hacer nada contra este virus de Epstein-Barr, cabe recalcar. Y además, como son células que están proliferando bastante, el linfocito T, al darse cuenta de esto, debe, digamos que, exterminar al linfocito B. Entonces, al hacer esto, también hay esta respuesta inmunitaria genera que haya linfadenopatías, ¿no? El hecho de que el linfocito T quiere eliminar al linfocito B. Bien, eso era respecto a su patogenia. Respecto a su... un momentito, por favor. Bien, respecto a la clínica, eh, ya mencionamos antes el síndrome mononucleósico y justamente debe el nombre a que, más a este virus, ¿no? El virus de Epstein-Barr que clínicamente genera la mononucleosis infecciosa, que se caracteriza por la fiebre, por un dolor de garganta, ¿no? Una faringitis y por adenopatías cervicales. Eso es lo que más podemos resaltar, ¿no? De una mononucleosis infecciosa. Fiebre, faringitis y adenopatías cervicales. Aunque realmente podrían ser generales, además también se puede acompañar de astenia y también de una esplenomegalia, ¿no? Pero lo principal, fiebre, faringitis y adenopatías cervicales. Y bueno, mencionamos que este virus también hace latencia en los linfocitos B y que su latencia promueve la proliferación de linfocitos B. Y de hecho su reactivación tardía que se da en personas inmunodeprimidas promueve aún más esta proliferación, ¿no? Y puede desencadenar neoplasias, ¿no? Neoplasias por mucha proliferación de linfocitos, por tanto puede causar linfomas, ¿no? Linfoma de Hodgkin, linfoma de Burkitt o incluso carcinomas nasofaríngeos, ¿no? Donde en sí también hay una gran proliferación de estos linfocitos. Mm, ok. Y
bueno, estas son algunas imágenes, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un intestino delgado. Acá podemos reconocer incluso los enterocitos, ¿no? Son células cilíndricas, el núcleo está en la base. Bueno, y debajo de la mucosa hay un tejido submucoso, ¿no? Donde también están presentes estas células inmunes. Y sin embargo, también pueden ser afectadas por este virus, ya que justamente tiene tropismo por los linfocitos B, como hemos mencionado. Y bueno, en este caso estamos viendo ya células, eh, bueno, el patrón que se describe acá es un patrón de cielo estrellado porque son células, hay proliferación de linfocitos, pero también hay macrófagos, ¿no? Que quieren fagocitar, pero está de una forma incompleta y el patrón que se describe acá en sí es el patrón de cielo estrellado y este corresponde al linfoma de Burkitt, ¿no? Que se asocia muchísimo con el virus de Epstein-Barr. Este otro ejemplo es un linfoma de Hodgkin eh, y también se relaciona bastante con el virus de Epstein-Barr. En este caso, las flechas están apuntando a células lacunales que, como ven, están dispersas. Acá hay una, acá hay otra y acá hay otra, ¿no? Grandes, son células más grandes que las que están a su alrededor, están dispersas y tienen un halo claro, ¿no? Aunque en sí este halo claro es un artefacto provocado por el formol, pero bueno, este patrón es uno de los patrones de expresión del linfoma de Hodgkin, ¿no? Y se relaciona bastante con el virus de Epstein-Barr. Y otra neoplasia que puede ser en la que en cuya etiopatogenia está vinculada al Epstein-Barr es el carcinoma nasofaríngeo, ¿no? Que ha señalado con el punto rojo, ¿no? Y bien, eso era respecto a los virus, para no demorar mucho. En infecciones parasitarias, voy a tratar que sea más rápido, porque la mayor parte tal vez se lo explicaron antes. Eh, Empezando por Tania Solium. En el caso de la Tania Solium, este parásito, este minto, bueno, puede provocar básicamente dos enfermedades según qué es lo que ha ingerido el huésped, ¿no? Por ejemplo, si este ha ingerido los quistes larvarios, va a tener una teniasis, ¿no? Es decir, se ha ingerido un cerdo que estaba contaminado con estos quistes. Y si consume los huevos, más bien va a tener una cisticercosis, ¿no? Es decir, acá ha consumido necesariamente material fecal donde había estos huevos, porque eh, estos huevos se liberan justamente con los proglótides, ¿no? Bien. En la patogenia, bueno, en la cisticercosis, perdón, en la teniasis, los cisticercos que han sido ingeridos en la carne de cerdo se van a adherir a la pared intestinal, ahí van a madurar hasta a llegar a su etapa adulta, bueno, eso ya me parece que mencionaron, y ya como adultos van a botar los proglótides, como el huevo de las heces, ¿no? Perdón, bueno, las proglótides cargadas de huevos, las heces, ¿no? Y así es como va a seguir su ciclo. Bueno, en sí, y bueno, respecto a la patogenia de la cisticercosis, en este caso se han consumido huevos. Esos huevos sí son capaces de atravesar la pared intestinal y bueno, si atravesó la pared intestinal van a irse a la circulación portal, ¿no? Es decir, bueno, van a irse a una circulación portal y posteriormente una sistémica. Y bueno, si tiene acceso a la sangre, entonces puede ir a muchos órganos, pero tiene un tropismo, ¿no? Y este le lleva a algunos tejidos en específico y entre ellos al encéfalo, ¿no? Lo cual por lo cual tiene también manifestaciones neurológicas cuando hablamos de la clínica de esta infección, ¿no? De la cisticercosis. También puede afectar el ojo y también puede afectar los huesos, ¿no? En el caso de la teniasis, en la clínica en sí suele ser asintomático, ¿no? Provocar una leve molestia, pero en sí suele ser asintomático. Y bueno, brevemente en el diagnóstico de la teniasis, como, bueno, elimina los huevos a través de sus proglótides en las heces, debería dar debería poder verse en el examen coprológico estos, ¿no? Los proglótidos, los huevos de sacanto, ¿no? En cambio, en la cisticercosis, esto es más bien, se evidenciaría el cisticerco, por ejemplo, bueno, además de la evidencia clínica, ¿no? De la manifestación neurológica, podría llegar a
a producir incluso hasta convulsiones. Eh, Luego del examen clínico y todo lo respectivo, se usaría la resonancia magnética o una tomografía, ¿no? Dependiendo. Pero el diagnóstico, bueno, ya definitivo, si queremos decir, sería este patológico, ¿no? Para decir que fue cisticerco. Pero, claro, no se va a llegar a eso, ¿no? La idea es que con la clínica, con estos exámenes auxiliares, también se tenga este diagnóstico de cisticercosis, ¿no? En el caso del equinococo granulosus, acá ya mencionaron cómo es su ciclo y por tanto que el hombre es un huésped accidental, ¿no? Que este va a ingerir los huevos y normalmente no estaría en el ciclo, pero al consumirlos se convierte en un huésped accidental. Entonces, esos huevos, citopenia, ¿no? Vamos a ver que van a eclosionar en el duodeno y luego pues se van a ir a la circulación portal nuevamente. Y si se va a la circulación portal, eh, ya. Ok, y si se va a la circulación portal, el primer filtro va a ser el hígado, como ya mencionaron, y luego extrahepáticamente, bueno, el pulmón va a ser el segundo lugar más afectado, ¿no? Otros lugares que se afectan son el hueso, el vaso, el cerebro, el corazón, en todos ellos formando quistes, ¿no? Algunas características que debemos mencionar de este quiste es que suele ser unilocular y crece 1 centímetro por año, es decir, la persona no muchas veces no se dan cuenta sino hasta que haya transcurrido una buena cantidad de tiempo. Las capas, básicamente, bueno, esto ya mencionaron, voy a pasarlo rápido. Son tres, ¿no? La adventicia, que es el tejido conectivo generado por el huésped. La externa, cuticular o laminar, que disminuye la respuesta inmune, ¿no? Y eso es importante, ¿no? Para el parásito, para que no lo eliminen. Y la germinativo interna, que tiene las vesículas con Scolex o anemia hidatídica, ¿no? Bien. En la clínica, como ya mencionamos, suele ser asintomático al inicio, pero si crece bastante puede provocar un dolor abdominal por distensión de la cápsula de gliso o incluso se puede llegar a palpar una masa, pero se puede complicar incluso, ¿no? Puede generar abscesos hepáticos. Si se rompe, puede provocar urticaria, en laboratorios se vería eosinofilia e incluso podría provocar una reacción anafiláctica. ¿Por qué? Porque estamos viendo que dentro hay un montón de antígenos, pero gracias a sus capas es que no reacciona, que el huésped, el individuo no reacciona fuertemente con con este parásito, pero si se rompe, claro, todos estos antígenos van a generar una respuesta inmune grande, ¿no? Y pueden provocar una reacción anafiláctica. Bueno, cuando afecta a los pulmones, ¿no? Y se rompen, pueden provocar lo que se conoce como vómita. Eh, Incluso pueden dar radiológicamente el signo de camalote, ¿no? Que es, por ejemplo, un quiste que se ha roto y se llegan a ver sus membranas flotando. Incluso tanto en la radiografía y en la tomografía de forma más clara, ¿no? Y bueno, también puede haber ictericia por una compresión del colédoco, ¿no? Rápidamente, el enterovirus vermicularis es una infección que es más frecuente, sobre todo en niños. La vía puede ser por infección de los huevos, pero también se ve bastante que es por inhalación, ¿no? Por lo cual es importante también cuando hay esta infección que toda la familia, no solo los niños, sino toda la familia tome el tratamiento, ¿no? El tratamiento respectivo. En la clínica es importante el prurito anal, en algunos casos puede haber prolapso, y para el diagnóstico básicamente se hace el test de Graham, ¿no? Que es con una cinta, con una cinta eh, a nivel perianal, es justamente obtener estos huevos, ¿no? Se puede decir que tienen esta forma, como se está mostrando acá, de los enterobios. Y bueno, para nada más, eso sería todo. No sé si tienen alguna pregunta.